A ver cómo sale esta vaina, que no tengo nada planificado. Voy a lanzar una frase, ¿vale? Seguramente habrá excepciones, pero pocas. La frase es la siguiente. Cualquiera de los mal llamados, ya sabéis que yo no comulgo con esa percepción de la realidad, ¿vale? Cualquiera de los mal llamados trastornos de la personalidad es un fracaso de la parentalidad social. Voy a poner un ejemplo de un caso que hemos visto relativamente cercano en supervisión, ¿no? Y hablamos de una madre y de una niña que viven juntas en casa. Y es una madre que por los motivos que sea, durante un largo periodo de tiempo, no ha podido reconocer eh, la identidad de su propia hija. Es decir, se han dado una serie de factores concatenados o seguidos que de alguna manera le han dificultado durante los primeros 5 años de la vida de esta niña a reconocerla como un sujeto independiente a ella misma, ¿no? Es decir, no reconoce su identidad. Y al no reconocer su identidad, no reconoce tampoco su sentido de agencia. Bien, dicho esto, tenemos que entender siempre que para que un problema realmente se enquiste, tiene que haber una circularidad, es decir, un ciclo de retroalimentación en negativo. Bien, dicho esto, vemos cómo esta niña, al igual que todos los niños, pues tiene dos necesidades emocionales fundamentales, ¿vale? Y dos necesidades emocionales que de alguna manera entran en conflicto entre sí, ¿vale? Una es la necesidad de vinculación o cercanía con sus progenitores, es decir, de sentirse parte también y pertenencia a su propia familia. Y otra es la necesidad que va más orientada al desarrollo de su propia identidad y de su autonomía. Vale. En este caso, por ejemplo, esta madre es muy capaz de satisfacer la primera de las necesidades, pero le cuesta mucho permitir que su hija sea ella misma. Vale. Aquí lo que tenemos que ver es que siempre que hay una respuesta, sobre todo si es una respuesta sostenida en el tiempo por parte de un padre o por parte de una madre, los niños y las niñas hacen esfuerzos para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, tienen resistencias, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Vemos que esta niña, por ejemplo, en un primer momento lo que hace es oponerse, tener un comportamiento oposicionista frente a su propia madre, que también pasa a veces por recurrir al padre que no vive con ellas en ese momento, u otras cosas, ¿no? Tiene ese primer impulso, de alguna manera, que decir, no, respétame, por mucho que tú me digas que tengo que ser de una determinada manera, yo soy así. Y eso se expresa a nivel conductual en forma de rabietas muy llamativas, en las que la niña tiene dos opciones. Y esto es lo más interesante, ¿vale? Puede ganar o puede perder. Y ese ganar o ese perder se puede sostener en el tiempo. En el mejor de los casos, la niña ganará y desarrollará un síntoma, quizás ese comportamiento de alguna manera oposicionista, desafiante, que también tiene esa mala etiqueta puesta encima, ¿no?, de trastorno, ¿no?, que de alguna manera le permitirá satisfacer esa necesidad de decir, aquí estoy yo lo valgo, yo soy una persona independiente, yo soy una persona autónoma. Pero también cabe la posibilidad de que su madre sea demasiado fuerte y que no pueda, de alguna manera, en esa tensión con su madre, vencer. Y en ese caso es cuando nos encontraremos con una sintomatología oculta, pero mucho más preocupante, que tiene que ver con la disociación. Es decir, si yo no puedo vencer a mi madre y tengo una necesidad muy potente que tengo que cubrir, esa necesidad se va a tener que cubrir en otro contexto de la realidad, en otro mundo, por decirlo de alguna manera, ¿no? En otro mundo diferente, dentro de mi mente. Y ahí es donde van a aparecer seguramente, o pueden aparecer, este tipo de fantasías infantiles, que algunos también hemos tenido, ¿no? En las que uno se siente una persona grandiosa, que todo lo puede, un sentido de omnipotencia sobre la realidad, a veces con superpoderes cuando somos niñas y cuando somos niños, ¿no?
Y esa fantasía va a tener un impacto también en la vida de esta niña, ¿vale? Estamos poniéndonos mucho en los supuestos, ¿no? Pero fijaros cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque si yo consigo, como niña de 5 años, satisfacer esa necesidad de autonomía, de identidad, de grandiosidad, no en el mundo real, sino en el mundo disociativo, en el mundo real ni siquiera voy a intentar satisfacer esa necesidad. Y seguramente en ese mundo real me muestre como una persona complaciente, quizás tímida, de bajo perfil. Pero claro, si yo me muestro como una persona complaciente, de bajo perfil, nadie a mi alrededor va a reconocer que esa necesidad es importante para mí, que está en juego. Es decir, que yo necesito de alguna manera sentirme reconocida como lo que yo soy, con el valor que tengo y con ese sentido de identidad. Entonces, el propio contexto social, y aquí hablo por ejemplo de profesionales que estamos cerca de las familias o del sistema educativo, no va a ser capaz tampoco, porque no lo ve, de satisfacer esa necesidad. Y por lo tanto, la niña seguirá recurriendo también a esa fantasía disociativa para satisfacer sus propias necesidades. Claro, esto si se sostiene durante mucho tiempo, tiene un impacto profundísimo en la personalidad de la gente. Y esas fantasías de grandiosidad se pueden hacer más grandes, se pueden empezar de alguna manera a colar un poco con la realidad. Y es un poco el germen de un trastorno narcisista de la personalidad, de lo que habitualmente se llama un trastorno narcisista de la personalidad, que ya sabes que aquí no nos gusta nada hablar de trastornos ni de nada parecido, ¿no? Pero ese funcionamiento que de alguna manera implica que una persona tenga ese sentimiento de grandiosidad que le impide colocarse al mismo nivel con sus iguales y que luego pues le reporta muchísimo sufrimiento a esa persona, pero también a las personas que tienen que tener una relación con ella, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Que he sido un pesado hablando. Y es que normalmente cuando hablamos de este tipo de situaciones culpamos a los padres y a las madres, sobre todo a las madres. Y las madres son el chivo expiatorio perfecto, porque lo que hacen ocurre en el ámbito de la privacidad y muchas veces hasta nos podemos imaginar cosas horribles que han pasado en casa, ¿no? Y es el chivo expiatorio perfecto, ¿no? Es el chivo expiatorio perfecto que impide o dificulta que nosotros tomemos la responsabilidad que nos compete. Pero siendo esta la realidad, tenemos que aceptar que, que cuando hay un supuesto trastorno de cualquier tipo, es la sociedad la que de alguna manera no ha sabido reconocer las necesidades de la infancia. ¿Se ve? Es la sociedad la que ha fallado. Son los profesionales que supuestamente deberíamos estar cualificados para atender a la infancia los que no hemos sabido verlas venir. Teníamos delante de nuestro una sintomatología evidente que nos decía qué es lo que estaba pasando, pero no lo hemos sabido ver. Lo bonito de todo esto es que si los profesionales estamos debidamente formados, se articulan otras formas de intervención. Lo natural, por ejemplo, en un contexto como el mío, que es el de trabajar con las familias, es que se intente todo con los padres y con las madres. Pero es verdad que a veces, por diferentes motivos, esos procesos no funcionan. Pero a veces nos olvidamos de que los niños y las niñas están en otros contextos donde también se pueden satisfacer esas necesidades. Y si hay una interpretación adecuada de esta realidad, se puede dar la oportunidad a esta niña, por ejemplo, en el contexto escolar, para que realmente sienta lo que puede sentir o sienta la seguridad que puede sentir en el sentirse reconocido como una persona con una identidad que merece la pena observar y ver, ¿no? Pero claro, eso implica muchas veces romper con el patrón. El patrón que habíamos adquirido, que en este caso era, por ejemplo, el de dejar a esta niña un poco de lado, porque como no da guerra, no la tenemos por qué mirar. Pero si no la miramos, estamos facilitando también la disociación, ¿verdad? Vale. Pues nada, dicho esto, que cada uno lo coja como quiera. Y si me queréis dejar algún comentario y esas cosas que suelen hacer por internet, pues vamos comentando un poco el asunto, ¿no? Pero es verdad, cualquier trastorno de la personalidad, de los mal llamados trastornos de la personalidad, es un fracaso en la parentalidad social.